y bienvenidos una semana más a La Vida en Confinamiento. Aquí seguimos encerrados. Bueno, ya saldremos, qué tiempo hay. Hoy estamos con una doctora segorbina, con una joven doctora segorbina, Raquel Cantó, que me imagino que también le ha pillado esta pandemia de novata como a todo el mundo, pero encima Raquel me imagino que con muy pocos años ejerciendo tu trabajo, y creo, si no me equivoco, que estás en un hospital en Teruel, ¿es así? Sí, yo soy intensivista en el Hospital de Obispo Polanco de Teruel. Vamos, hice mi residencia en Villajoyosa. Mi residencia son 5 años, en los que estuve trabajando ahí en Villajoyosa, en el Hospital de Benidorm de Villajoyosa. Y llevo desde diciembre más o menos en el Hospital de Teruel, en la UCI, y me ha pillado pues en pleno, todo en pleno como a todos allí. ¿Qué recuerdas del comienzo, de cuando comienzan los primeros casos y sucede, me imagino que lo mismo que en todos los hospitales, no se está preparado para esa avalancha que nadie se esperaba lo que iba a suceder y que todo el mundo lo desconocía? Pues la verdad es que mucho respeto, miedo por lo que estábamos viendo que estaba pasando primero en Italia. Teníamos un poco los 2 meses de China que íbamos por detrás de ellos, pero que como estaba muy lejos, como que no nos hemos creído que esto también nos iba a llegar a nosotros. Entonces, cuando ya empecé a ver casos en Italia y que empezaban los casos de Valencia con lo del equipo, con lo del partido de fútbol, pues empecé a preocuparme mucho porque no nos estaba, o sea, esto se propagaba muy rápido y nos daba la sensación de que no habíamos tenido medios para prepararnos a la velocidad que esto se propagaba. Entonces, pues con miedo, respeto y al mismo tiempo, pues con mucha incertidumbre, la verdad. ¿Recuerdas cuando os llega a vosotros el primer caso? Que me imagino que ningún hospital está preparado para ello, pero recibir a la primera persona contagiada. Pues sí, nosotros empezamos los primeros casos en el hospital como tal la semana del 7-8 de marzo. Por lo menos de los diagnosticados. En Teruel empieza el foco en una de las residencias de Teruel y ahí empiezan a haber varios ancianos en los que vienen con clínica respiratoria, con tos, con lo que es una neumonía, y habían tenido un caso de un familiar que había ido a visitar a uno de los ancianos que estaba ingresado en Zaragoza. Entonces ahí nos ponemos en alerta y los casos que empiezan a venir de esa residencia empiezan a estar aislados y a empezarse a pedirse las primeras pruebas. Y no es hasta el día 15 de marzo cuando nosotros en la UCI entra el primer paciente con coronavirus. En tu caso, al estar en la UCI, digamos que es la peor parte de esa pandemia. La peor parte porque van los pacientes más graves y por la falta de material, sobre todo material que hace muchísima falta en esos momentos, como son los respiradores. ¿Cómo está Teruel? ¿Está preparado? Pues Teruel es un hospital muy pequeñito, es un hospital comarcal de unas 200 camas, en la que la UCI, de forma habitual, tiene 6 camas. Cuando empezaron a llegar los primeros casos al hospital, empezamos a multiplicar camas. Sacamos camas de donde no había, quitamos lo que son almacenes, quitamos despachos donde metimos camas, e incluso empezamos a crear camas en los quirófanos y multiplicamos nuestro número de camas hasta 25 camas, que poco a poco se fueron llenando progresivamente con el paso de los días. A partir del día 15, todos los días teníamos un ingreso mínimo de paciente joven por debajo de 80 años con coronavirus, y que prácticamente todos, excepto 4 o 5 pacientes que no han necesitado respirador. En un primer momento, pues teníamos un número de respiradores que eran alrededor de 12. Lo que pasa es que con los respiradores de quirófano, haciéndonos uso de ellos,
y pidiendo a otros hospitales, como pueden ser otros hospitales de la zona, en los que el Salut, que es la Generalitat de allí, nos empezó a mandar respiradores por decirlo así, de transporte, de campaña, por si acaso nos hacían falta, pero la verdad es que no nos han hecho falta utilizarlos. Con los respiradores de quirófano y los nuestros que teníamos, que alrededor teníamos un número de unos 18 respiradores, con eso no nos ha hecho falta más. ¿Y vosotros, los médicos que estáis tratando con los enfermos en la UCI, tenéis suficiente material? La verdad es que a nosotros no nos ha faltado material, pero también es verdad que ha sido porque lo hemos racionalizado por parte de tanto nuestro como por parte de la supervisora de la UCI, que ha hecho una labor, tanto el jefe como la supervisora, una labor excepcional de optimización de los recursos, en las que íbamos reutilizando, no tirábamos todo el material, no era solo de un solo uso, lo utilizábamos a lo mejor en todo un turno, o en algunas ocasiones, cuando parecían que había más escasez de recursos, pues los utilizábamos varios días. Sí que es verdad que esto nos ha pillado a todos, yo creo que a todos los hospitales desprevenidos, y sí que ha habido una falta de recursos, pero sin sentirnos desabastecidos en todo momento. ¿Hay algún momento en que llegáis a tener miedo? ¿Esto se nos va de las manos? Sí. Nosotros, sobre todo al principio, te planteas, estás en una situación en la que tienes un virus desconocido, la que no sabes nada, ya no solo que empiezan a llegar pacientes y el hospital de no tener nada empieza a llenarse y a llenarse, solo lo que venía eran pacientes con síntomas con coronavirus, sino que cuando ya empiezan a entrar en la UCI, nosotros tenemos un porcentaje de compañeros que se empiezan a infectar. Entonces empiezan a disminuir, empiezan a haber bajas, empieza a disminuir el personal, y con el miedo de que tú vayas a ser también otro contagio al día siguiente, o te levantes con fiebre, o te levantes con tos, y sí que tienes miedo. Lo que pasa es que al final la dinámica, la fuerza, que no sabes de dónde la sacas, sigues el día a día, sigues intentando ayudar en todo lo que puedes, porque la situación al final es superior a la realidad. O sea, tú solo que quieres ayudar, estar allí e intentar ayudar a todas las personas que estás y a tus compañeros, porque no puedes dejarlos solos. Porque en la situación en la que estábamos no podía caer más gente, era como no puedo caer yo también. ¿Y os llegan a hacer pruebas rápidamente o sucede lo mismo que en toda España, que no hay test para los sanitarios? En nuestro caso, en la UCI, hubo un primer momento en el que no habían test para todos, pero una vez que empiezan esos días en los que se empiezan a contagiar varios compañeros, el equipo de preventiva del hospital decide hacernos a todos la prueba para ver si hay algún asintomático que sea positivo y evitar que nosotros nos estemos contagiando entre nosotros. Entonces sí que al principio de lo que es los primeros semanas de la pandemia nos hacen un test, y luego posteriormente, sí que es verdad, ahora últimos de abril nos hicieron el test de serología para saber si lo habíamos pasado asintomáticos y si los que habían pasado tenían anticuerpos. ¿Qué sucede cuando llegas a casa después de tantísimas horas en el hospital? Porque me imagino que incluso llegaríais a doblar turnos, faltaría sobre todo gente, toda clase de sanitarios, no solamente médicos, enfermeras. Cuando llegas a casa, ¿qué es lo que te pasa por la cabeza? Pues se te pasan muchas cosas, se te pasan de todo un poco. Porque estás aquí, dices que tienes que descansar, pero al mismo tiempo no haces nada y tienes la necesidad de seguir ayudando, ¿no? Pero al mismo tiempo dices, no, es que también es bueno descansar, tú tienes que estar en buenas condiciones para mañana volver. Pero, por ejemplo, algún fin de semana que me tocaba descansar porque no tenía guardia, esa sensación de estar aquí encerrada sin hacer nada cuando puedes estar ayudando, puedes estar haciendo algo por tus compañeros, pues era todo muy raro, muy raro.
por lo demás, también, pues yo qué sé, se te pasan muchas cosas, se te pasan sentimientos de rabia, sentimientos en otros de miedo. Cuando las cosas empiezan a ir bien, de alegría, porque los pacientes empiezan a evolucionar y empiezan a ir bien, pero es una mezcla de muchas cosas. Supongo que como todos le hemos pasado también, cada uno en su casa, un batiburrillo de emociones. ¿Se os han ido muchos pacientes? Desgraciadamente sí, sí. Tenemos bastante mortalidad, alrededor del 45-50% de los pacientes que han ingresado en UCI. ¿Y qué es lo peor? Me imagino que todo es malo. No poder salvar esa vida o decírselo al familiar, un familiar que encima no puede estar con él, decírselo en la distancia. Sí, sobre todo la situación ha sido, a ver, en mi trabajo yo estoy acostumbrada, es mi trabajo, al fin y al cabo, las unidades de cuidados intensivos, este es el día que tienen, que es intentar salvar vidas en situaciones críticas, pero no en tanta cantidad de gente y todos a la vez. Pero lo peor de todo ya no es eso, son las familias. Tú habitualmente tienes unas familias ahí que tú das la cara, que tú ves, ellos ven en ti como estás luchando por su familia. Y ellos estaban en casa solos, tenían una llamada una vez al día en la que nosotros informábamos de cómo había ido la evolución durante las últimas 24 horas de su familiar. Y muchas veces ellos incluso aislados, porque habían estado en contacto con su padre, con su madre o con su mujer o su pareja sentimental, vamos. Entonces era muy duro, y era muy duro decirles que estaban muy enfermos y que no sabíamos lo que iba a pasar, que no sabíamos si iba a poder recuperar o no. Y en el momento de que ya de decir, pues eso, que la situación llega, que no hemos podido hacer nada por esa persona, nosotros sí que hemos dado la opción, siempre que no tuvieran síntomas, de venir a despedirse, de que vinieran a la UCI, les entregábamos un EPI y desde fuera, aunque si no habían estado en contacto desde fuera para evitar contagios, ellos podían ver a su familiar y despedirse de ellos. ¿Te ha cambiado esta pandemia? ¿Eres distinta después de haberla vivido y haberla vivido en primera línea? Sí, yo creo que sí. Yo creo que a todos nos ha cambiado un poco. Vamos a ver, esto no ha pasado por alto a nadie. A nadie hemos vivido una situación de encierro. Nadie de mis compañeros que llevan más años en la profesión ha vivido una pandemia a este nivel y sí que me ha cambiado. Probablemente me haya hecho más humana con las familias, me haya hecho más humana con los pacientes y me ha hecho más humana, yo creo que también con mi familia y con mis amigos. ¿Cómo estás viendo ahora esa desescalada? Porque no es lo mismo ver la desescalada, los que estamos en casa, que no hemos sufrido las penas de un hospital, que vosotros que habéis estado allí viendo la cruda realidad, y ahora veis esa desescalada que en muchos casos quizás se está tomando con demasiada soltura, diría yo. Pues yo he de decir que la estoy viviendo con miedo. Poco a poco te vas acostumbrando, pero sí que los primeros días yo lo vivía con mucho miedo y con mucha incredulidad. Me daba la sensación de que olvidábamos muy rápido, que lo único que queríamos era volver a la normalidad, que al mismo tiempo también es necesario y es humano sentir que volvemos a la normalidad que nosotros todos conocemos, pero al mismo tiempo me ha dado la sensación de que como la gran mayoría de la población no ha acabado de ver lo que hemos vivido en un hospital, no somos de todo conscientes de lo que significa lo que es el distanciamiento social, porque sí, ponernos una mascarilla es distanciamiento, es lo recomendable, es lo que tenemos que hacer, pero hay muchos más actos que tenemos innatos en muchas ocasiones que también hay que evitarlos y no nos han enseñado a hacerlo. Y si no lo has vivido y te has dado cuenta en un hospital a que no toques esto, no te toques la nariz, no te toques los ojos,
si no lo has vivido porque te has encontrado con delante del virus, no eres consciente del todo de lo que significa. ¿Tenéis miedo a un segundo rebrote? ¿Pensáis que no porque estáis más preparados? Pensamos que va a venir. Es lógico pensar que es un virus respiratorio y que en la época de otoño, invierno, esto tiene que volver a presentarse como la época de la gripe. ¿Que vamos a estar más preparados? Probablemente sí, porque ya conocemos cómo se manifiesta el virus, aunque nos queda mucho por descubrir. Nos quedan también descubrir fármacos que actúen mejor que los que nos hemos estado administrando ahora, pero sabremos un poco a qué va a llegar y cuál va a ser un poco la progresión que va a llevar el virus. Y sobre todo a algún tipo de paciente en el que estaremos mucho más pendientes de él porque pueden evolucionar a peor mucho más rápido, ya los vamos conociendo. ¿Había conexión con otros hospitales o con otros países para ver qué tratamientos estaban ellos experimentando o dando a sus pacientes, a ver cuál resultaba más efectivo? Sí, la verdad es que aunque aunque el gobierno iba actualizando progresivamente, bueno, prácticamente casi a diario los protocolos, por parte de los hospitales, en los diferentes hospitales, era también una cosa más bien personal, aunque también se hacía a nivel hospitalario. Nos íbamos informando un poco de cómo íbamos manejando los pacientes en cada hospital, dándonos información sobre cosas que nos iban bien, cosas que nos iban mal, un poco la evolución que tenían estos pacientes y si era normal lo que estábamos viviendo. Y te das cuenta que casi todos los hospitales hemos vivido cosas muy parecidas, excepto Madrid y Barcelona, que creo que y Castilla, que han sido los grandes afectados de la pandemia, pero el resto de España poco a poco sí que hemos tenido prácticamente pacientes muy parecidos y hemos actuado de una forma muy parecida. ¿Qué les dirías como doctora a toda la gente que estamos en la calle? Pues algunos guardan las medidas de seguridad, otros no. ¿Cómo les convencerías que no es una broma, que el virus está ahí, que como no se ve, digamos que como no se ve es algo que mucha gente pues no se lo toma tan en serio? Pues bueno, yo creo que lo más importante es que no pensemos en nuestro egoísmo personal, sino en todas las personas que puedes ayudar si tú mantienes la distancia social, a todas las personas que tú puedes salvar, a tus padres, a tus abuelos, al abuelo de tu amigo. Creo que los jóvenes somos los que más inconscientes somos porque nos creemos, ya solo por la edad, nos creemos que podemos con todo, pero es que somos un eslabón clave en la transmisión de la enfermedad. Entonces, tenemos que ser humildes y ser buenos con el resto de la población e intentar mantener pues, distancias de seguridad, evitar, pues eso, intentar lo máximo posible dentro de lo que cabe llevar mascarillas, evitar los contactos. Yo sé que es muy difícil no ver a un amigo y no querer darle un abrazo, pero hay que intentar minimizar el contacto físico y tenemos que aprender a vivir con ello. ¿Va a ser así siempre? ¿Un país que nos gustan tanto los besos y los abrazos, estar tan distanciados? Pues espero que no. Esto va a ser así durante un tiempo y nos tendremos que acostumbrar. Tendremos que convertirnos un poco chinos y ser un poco más, con un poco más de distanciamiento social, pero hasta que no tengamos una vacuna o no tengamos un tratamiento que sea eficaz, esto vamos a tener que intentar protegernos los unos a los otros. Se oyen hablar de nuevos virus más letales incluso que el COVID-19 que están ya ahí a la vuelta de la esquina. Digamos que nos quieren meter miedo, simplemente hay gente que no tiene otra cosa que hacer, se aburre en casa, que digo yo, crea estas falsas historias, o a vosotros os están llegando también este tipo de rumores, si estáis verificando si son ciertos o no. No, bueno, los rumores llegan como a todos a través de las redes sociales prácticamente, pero lo último que he leído con algún virus es que la OMS, por ejemplo, ha desmentido
algunos comunicados que se habían dado de virus importantes que habían resurgido. Yo creo que esto es como cuando corre una noticia y parece que van saliendo cosas similares en todos los sitios, pero que no. Hay virus en todas las partes del mundo, hay virus todos los años, pero creo que no, bueno, y espero que no vaya a resurgir ninguno nuevo más, porque si no, ya no sé lo que vamos a hacer. ¿Qué deberíamos aprender de esta pandemia? Me imagino que a cubrir más a los hospitales, tanto sean de la seguridad social como privados, a tenerlos más preparados, no solamente de material, sino también de sanitarios. Sí, a ver, es difícil gestionar un hospital tanto público como privado, es entendible, pero no hay que escatimar en gastos, no hay que escatimar en gastos al fin y al cabo, porque son los que van a estar en la primera línea cuando una cosa de estas pasa. Hay contratos muy precarios, parece que la sanidad siempre tiene trabajo, eso sí que es verdad, pero a base de contratos muy precarios, de estar enlazando completamente casi buena parte de tu vida, contratos de sustituciones, contratos de guardias. Habría que intentar mantener a ese personal sanitario cuidado y luego a nivel hospitalario de lo que son recursos, pues dentro de lo que es una serie de gestiones y de recursos, estar lo más preparados posibles y mantener un porcentaje de la economía para garantizar la salud de todos nosotros. Tú estudiaste medicina, no sé si por que siempre te ha gustado, porque lo has vivido en casa, pero me imagino que después de esa pandemia también habrán muchos niños que la han vivido y que el día de mañana quieran ser médicos para salvar muchas vidas. ¿Qué les dirías a esos niños? Pues que la medicina es algo muy bonito. La medicina sí que es verdad que es algo muy vocacional. Yo lo he vivido en casa. Mi madre es enfermera, mi tío es médico. Es algo muy bonito, es algo muy vocacional. No hay yo creo que no hay cosa más bonito como hacer el bien a los demás, ya sea en cualquier faceta de tu vida, ya sea simplemente con la amistad o simplemente yo qué sé, por la calle, cuando vas por la calle y abrirle la puerta a alguien o ayudar a alguien. Pues esto es a un nivel ya superior, porque tú está la salud de alguien en tus manos. Entonces, el poder devolver la salud y en el caso de que no puedas devolver la salud, de cuidar a alguien para que sus momentos sean lo más confortables posibles es lo más, yo creo que es lo más bonito que puedes hacer por una persona. Si pudieras volver atrás al principio de esta pandemia, ¿harías algo que no has hecho por error, por desconocimiento, por miedo, por mil cosas? Pues yo creo que no. Yo creo que, sinceramente, yo creo que todos nosotros, hablo de mis compañeros, hemos sido, por decirlo así, un poco kamikazes. Igual que todo el personal sanitario a nivel de España, y nos hemos puesto manos a la obra y ayudar con lo que poco que, en algunos casos, poco que tenían o como podíamos. Entonces creo que hubiese luchado de la misma manera que he luchado yo ahora. ¿Qué dirías a toda esa gente que os aplaudía a las 8? Que os aplaudía a las 8, pero que os tiene que seguir aplaudiendo porque habéis sido, la palabra siempre ha sido héroes sin capa, pero no habéis sido, es que lo sois siempre. Seguís salvando vidas. Yo siempre digo que yo no me considero héroe, yo hago mi trabajo y hago mi trabajo porque es lo que yo he elegido y es lo que me gusta hacer. Pero sí que es verdad que hay que cuidarnos, a los sanitarios hay que cuidarnos. Somos al final un personal en el que la sanidad es gratis y estamos acostumbrados a que como algo es gratis, eso no cuesta dinero y se deja mal. Entonces, hay que luchar porque la sanidad sea buena, hay que tratar bien a todos los sanitarios y hay que hacer un uso de la sanidad responsable, porque no, lo importante es ir al hospital o al centro de salud cuando uno lo necesita.
para gestionar los recursos lo mejor que se pueda. ¿Ha vuelto ya la normalidad al hospital de Teruel? ¿Sigue yendo la gente ahora a urgencias por un constipadillo o porque le ha salido un sarpullido de una alergia? Sí, ha vuelto a la normalidad completamente, se nos ha olvidado muy rápido lo que hemos vivido y esos pacientes que habían desaparecido en tiempos de COVID, que dices, ¿dónde están? ¿Cómo puede ser que solo venga gente con coronavirus? ¿Dónde se han metido? Pues ya han vuelto. Pues muchas gracias, Raquel, por habernos atendido y nuestra más sincera enhorabuena tanto a ti como a todos esos profesionales que os habéis dejado la vida, porque realmente os habéis arriesgado, habéis dejado todo vuestro empeño, todo vuestro trabajo, todo vuestro tiempo en salvar muchas vidas, que vuelvo a decir, es algo que hacéis siempre, pero esta vez se ha multiplicado y triplicado porque ha sido una auténtica locura que no te preparan en ninguna universidad, está claro, pero habéis salido muy, muy positivamente de ello, con sobresaliente y con más. Es algo que tenemos que admirar a todos los sanitarios españoles porque han dado el callo como nadie y ahí se han dejado la piel, así que enhorabuena de verdad a todos. Pues muchas gracias. La verdad es que creo que todos hemos formado parte de esto, pero no solo los sanitarios, sino también la población por haberse quedado en casa, que eso tampoco era nada fácil. Estar 2 meses y medio en casa no era fácil. Pues gracias, Raquel, esperamos verte pronto por Segorbe ya disfrutando de tranquilidad y de la armonía y de esta paz que se respira aquí en estos lugares. Muy bien, muchas gracias. Besitos. Eso.